Bueno, ahora sí vamos a la palabra de Dios. Vamos a ir nuevamente a retomar. También hicimos una pausa de 2 semanas. En uno de los fines de semana predicó Carlos, en otro de los fines de semana teníamos el fin de semana pasada la Pascua y que hacer referencia a ese evento. Así que vamos a retomar la oración modelo que el Señor nos ha enseñado y que está en Mateo capítulo 6, Lucas capítulo 11. Y ya venimos, este es nuestro tercer o cuarto mensaje sobre esa oración modelo. Ya vimos lo que es la primera expresión, Padre nuestro que estás en los cielos. Vimos la segunda expresión, santificado sea tu nombre. Y en esta mañana vamos a ver lo que significa venga tu reino. Amén. Hace varios meses que venimos hablando acerca de la oración y el ayuno. Desarrollamos distintos temas y distintos tópicos acerca de este tema y cómo lo presentamos demostrando de que son 2 hábitos espirituales, tanto para nuestro crecimiento y bendición personal, como para el de nuestra familia, el de nuestra iglesia, el de nuestra ciudad. Yo espero de todo corazón, como dije en otro mensaje, que después de tener toda esta serie de mensajes sobre el ayuno y la oración, al menos en algunos de nosotros se haya creado un hábito regular de estar orando y de estar ayunando, porque de nada serviría de que estemos sentados en esta mañana, en este lugar, recibiendo esta enseñanza y sigamos con nuestros hábitos espirituales con normalidad, entre comillas, es decir, sin ningún tipo de cambio, sin ningún tipo de desafío. Como vimos en los mensajes anteriores, el ayuno y la oración son armas espirituales que nos ha dado el Señor para nuestro crecimiento, pero también para enfrentar nuestras carnalidades y las fuerzas espirituales de maldad que andan alrededor nuestro, intentarnos destruirnos o al menos mantenernos estancados en nuestro crecimiento espiritual. En los últimos 2 meses, como decía recién, le hemos dedicado especialmente a el Padre Nuestro, a esa famosa oración modelo llamada o conocida popularmente como el Padre Nuestro. En la Biblia aparece en 2 lugares bien claros, Mateo capítulo 6 en el Sermón de la Montaña y en Lucas capítulo 11, donde viene como respuesta del Señor frente a un pedido de los discípulos de que les enseñe a orar. Así que voy a repasar rapidito 3 o 4 cositas que aprendimos en esos mensajes. En primer lugar, que debemos y podemos y debemos aprender a orar. Ante el pedido de los discípulos en Lucas capítulo 11, Señor, enséñanos a orar. El Señor les responde con el Padre Nuestro como un modelo o como un ejemplo de cómo deberían orar los cristianos. Así que lo primero es que la oración no necesariamente debe ser espontánea, lo que me venga en el momento. Yo puedo aprender a orar. En mi caso particular, yo utilizo una lista de oración. Primero tengo un acercamiento al Señor a través del Padre Nuestro, recorriendo el Padre Nuestro y teniendo una oración personal. Y después tengo una lista de oración donde voy orando y voy chequeando mis motivos principales de oración que le presento al Señor con regularidad. Es decir, no tiene que ser lo que tenga ganas de hacer, cómo esté en esa mañana o ese día, sino tiene que ver con mantener un cierto hábito a través de aquellos elementos que nos sirvan. En segundo lugar, aprendimos que la oración está basada en una relación filial. La oración comienza con un Padre Nuestro. Si es Padre Nuestro, quiere decir que los que se pueden dirigir a ese Padre son los hijos. Así que solo pueden acercarse con fe a aquellos que son hijos de Dios, sabiendo de que su Padre está escuchando su oración. La tercera cosa que aprendimos en la oración del Padre Nuestro, en los mensajes anteriores, es que los intereses de Dios preceden a nuestros propios intereses. Lo vemos en la estructura que tiene el Padre Nuestro. Primero habla acerca de que el nombre del Señor sea santificado, de que su reino venga a nosotros, que se haga su voluntad antes que la nuestra, y después comienza con los pedidos, que nos dé el pan, que nos perdone, que nos libre de la tentación. Es decir, los intereses del Señor deberían estar antes que nuestros propios intereses.
Y por último, especialmente en Mateo capítulo 6, termina dándole la gloria al Señor, diciendo: tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Hoy vamos a ver la expresión esta: venga tu reino. 2 o 3 cuestiones preliminares antes de meterme en el mensaje que quiero que observemos. La expresión venga tu reino es una expresión de deseo. Es un pedido, pero también es una expresión de deseo. Señor, que venga tu reino. Si el reino tiene que venir es porque todavía no se ha manifestado en toda su plenitud. El reino ha venido, se ha acercado a través de Jesucristo, pero es un reino que un día vendrá para expresarse en toda su plenitud. Así que venga tu reino sería una oración sin sentido si el reino estuviera en la tierra manifestado en todo su esplendor. Es un deseo. Señor, venga tu reino. Lo tercero que quiero señalar es que en la misma expresión encontramos que el reino no es nuestro, sino que el reino es del Señor, porque dice: tu reino, Señor, es el que tiene que venir. Y lo cuarto que observo es que en la estructura de la oración dice: venga a nosotros tu reino. El reino de los cielos no viene a cambiar el mundo, el reino de los cielos no viene a cambiar nuestra realidad, sino que el reino de los cielos viene para cambiar en primer lugar nuestras vidas. Venga a nosotros. ¿Quiénes son nosotros en ese contexto? Tus hijos. Venga a nosotros tu reino. Si me podés subir un poquito más el retorno, Ale, gracias. En primer lugar, debemos de comprender qué es el reino de los cielos. Tal vez tengamos un poquito algunas ideas descolgadas, pero en primer lugar quiero que veamos acerca de qué es el reino de los cielos. Cuando yo recibo en la oficina a alguien para una consejería y que esta persona o bien no conoce al Señor o está teniendo alguna clase de problema espiritual, lo primero que trato de explicarle es la singularidad del misterio de los 2 reinos. Le indico por medio de las Escrituras que aunque en el mundo visible existen muchos reinos, en el mundo espiritual existen solo 2 reinos. Y que lo reconozcamos o seamos conscientes o no, todos pertenecemos a uno de estos 2 reinos. Estos 2 reinos son el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad, el reino del mal, con su rey en minúscula, ilusorio y transitorio, llamado Satanás, y el reino de los cielos, cuyo rey eterno es nuestro amado Señor. No existen lugares grises, no existen lugares neutrales, no existe nada que se le parezca. O estoy en el reino de los cielos o estoy en el reino de las tinieblas. Comprender esta verdad nos permite no equivocarnos, vivir con sabiduría dentro de una realidad espiritual que nos envuelve a todos. Vuelvo a repetir esto que lo digo cada vez que tengo oportunidad. No existe un ámbito donde podamos decir: bueno, yo no me meto con Dios a pleno, pero tampoco me meto con el diablo. Esas cosas no son ajenas a mí. No existe lo ajeno a vos. O estás en el reino de los cielos o estás en el reino de las tinieblas. El reino de los cielos tiene características singulares que necesitamos conocer para no caer en confusiones o en prácticas lamentables, porque es un privilegio aprovechar o disfrutar de ser parte del reino de Dios. El reino de los cielos, especialmente en los evangelios, pero también en las cartas que continúan en el Nuevo Testamento, es un tema central. Hay más de 100 referencias directas al reino de los cielos. El Evangelio de Mateo se destaca como el evangelio que más referencia hace acerca del reino de los cielos. Hay parábolas, hay una extensa cantidad de parábolas que habla acerca del reino de los cielos. Ustedes recordarán alguna de ellas donde Jesús, explicándola, precede la parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a... Y ahí larga el Señor una parábola que explica la semejanza de esa historia con el reino de los
cielos. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 3, que el Señor estuvo 40 días después de su resurrección entre las personas, entre sus discípulos, y dice: Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. No les habló de otra cosa, les habló del reino de Dios. Por eso Él le pregunta: Señor, ¿restaurarás tu reino en este tiempo? ¿Vas a convertirte en el rey esperado en este tiempo? Y el Señor le contesta: todavía no, todavía falta para que el reino se manifieste en toda su plenitud. El reino de los cielos tiene características como cualquier otro reino. Tiene un territorio o un lugar. En este caso es el reino de los cielos. Es decir, es un reino espiritual, no es un reino físico, pero es un ámbito donde el Señor reina. Jesús dijo cuando estuvo frente a Pilato: mi reino no es de este mundo. Es decir, no van a venir soldados a defenderme para quitarme de la cruz. Mi reino es sobrenatural, es espiritual, se escapa a la capacidad consciente del ser humano. Este reino, además de tener un territorio o un ámbito, tiene un rey o soberano, que este es nuestro amado Señor. En Apocalipsis 17 dice que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Solo por hacer una referencia nada más podría hablar solo de eso. En tercer lugar, este reino tiene habitantes o tiene miembros de ese reino. Es el reino formado por todos los llamados hijos de Dios. Es decir, tiene territorio, tiene rey y tiene habitantes, los hijos de Dios. Y en cuarto lugar, podríamos continuar, vuelvo a repetir porque no es el centro del mensaje, este reino también tiene leyes muy claras, por las cuales este reino se rige y todos los que habitan ese reino deben de regirse bajo esas leyes. Hablamos siempre con regularidad acerca de la ciudad en la cual vivimos y decimos: en esta ciudad hay determinados reglamentos para la construcción. Uno no puede construir en esta ciudad o no debería poder construir, vamos a ponerlo en modo potencial, no debería poder construir en esta ciudad de la misma manera que se construye en otros lugares. Nosotros, los que venimos de la provincia de Buenos Aires, conocimos aquí en esta ciudad lo que es la viga que encierra todo el anillo de la casa. Allí, como no hay movimiento, el suelo es diferente, se hace otro tipo de construcción. Ahora, hay una reglamentación que todo el que construye, quiera que su casa sea aprobada, que tiene que respetar, porque hay una reglamentación dentro de la ciudad. Bueno, esto lo podemos trasladar a cualquier lado. Cuando vivimos en Centroamérica, en Guatemala, teníamos que regirnos bajo las leyes de Guatemala. Cuando uno visita otro país, tiene que regirse bajo esas leyes. Uno no puede decir: en mi país la velocidad máxima es 180 kilómetros por hora. No puede decirlo, porque si en ese país la velocidad máxima es de 120 kilómetros por hora, tenemos que respetarlo. El reino de los cielos tiene sus propias leyes, las cuales deben ser respetadas y deben ser vividas. En Mateo capítulo 7 dice el Señor, Jesús dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y la referencia es nuevamente el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, es decir, el que cumple las reglas de mi Padre. Ahora quiero decir esto, voy a avanzarlo, a explicarlo un poquito más. No estoy diciendo de una serie de mandatos de cosas por hacer y no hacer. El reino de los cielos tiene sus propias reglas muy diferentes a una regla solamente de cosas por hacer y no hacer, que las vamos a ver en el desarrollo del mensaje. Este reino no es un reino temporal, es un reino eterno. Cuando yo digo: Señor, venga tu reino, estoy diciendo que tu reino eterno venga sobre mi vida. Dice la palabra de Dios en el Salmo 145, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío
de todas las generaciones. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María, a la joven María, para decirle que nacería de su vientre el Salvador del mundo, le dice, le pondrás por nombre Jesús, y dice el versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El reino de los cielos es eterno. El reino de los cielos es inconmovible. Su trono, el trono de Dios, no puede ser avasallado o reemplazado por otro rey. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 28, que hemos recibido un reino inconmovible y que por lo tanto debemos ser agradecidos. Es un reino que domina sobre todos los reinos. El Salmo 103 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Es un reino que manifiesta un poder inigualable. Dice 1 Corintios capítulo 4 versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es un reino de poder. Donde hay muerte, el reino de los cielos trae vida. Donde hay esclavitud, trae libertad. Donde hay enfermedad, trae sanidad. Donde hay discordia, trae paz. Donde hay tristeza, trae gozo. Donde hay odio, trae perdón. El reino de los cielos es un reino que manifiesta un poder inigualable. El reino de los cielos, o los miembros del reino de los cielos, sufren violencia, pero su rey los protege, como hemos visto en el testimonio de nuestros hermanos en cualquier lugar donde la iglesia está siendo perseguida. Dice Mateo capítulo 11, el mismo Jesús, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Pero el Rey justo y santo cuida su ámbito, su territorio, y también cuida de los suyos. En segundo lugar, decíamos que este reino tiene habitantes, tiene personas que lo conforman. Así que la segunda pregunta es, ¿cómo formamos parte del reino de los cielos? ¿Todo el mundo forma parte del reino de los cielos? ¿Todo el mundo es parte del reino de los cielos? Solo algunos. Quiere decir que el reino de los cielos no es inclusivo. El reino de los cielos es exclusivo. Es solo para algunos. Para ser parte del reino de los cielos es necesario tener una nueva identidad basada en el reino de los cielos. No nos alcanza con nuestra identidad religiosa. No entran al reino de los cielos los evangélicos. No entran al reino de los cielos los que se llaman cristianos. No entran al reino de los cielos los que asisten a un templo. No entran al reino de los cielos los que hacen buenas obras. Entrarán al reino de los cielos un grupo de hombres y mujeres especiales que han tomado una decisión trascendental en sus vidas. Hay ciertos países en el mundo que para poder entrar los argentinos necesitamos una visa. Y antes de otorgar esa visa que nos autorizaría o nos autoriza para poder entrar a esos países, tenemos que hacer un trámite. Y en este trámite lo que hace la embajada o los agentes de la embajada es mirar nuestros antecedentes, nuestra historia, las razones por las que queremos entrar. Yo recuerdo en el año 2002, después de la crisis de Argentina de finales del 2001, nosotros estábamos viviendo en Guatemala y me invitaron a unas charlas para jóvenes en Canadá. Así que me presenté en la embajada de Canadá en Guatemala para hacer el trámite de la visa, presenté todos los documentos, hasta una carta de un canadiense que era profesor mío, dando referencias de mí, hablando bien de mí, siendo como el respaldo para que me dieran la visa. Pero cuando en la embajada de Canadá vieron de que era argentino y que estaba pasando lo que estaba pasando en Argentina y que los argentinos estaban saliendo para todos lados, me dijeron que no. Me dijeron que no podía entrar a su país porque no cumplía los requisitos. Y no sirvió de nada la recomendación de un pastor, no recibió de nada la recomendación de otro ciudadano. Tenía que cumplir los requisitos, los cuales en ese momento no podía cumplir. Los años después pude viajar, pero no en ese momento.
Así que necesitamos una carta de ciudadanía, necesitamos una identidad que nos permita ser parte del reino de los cielos. No sirve de nada el testimonio de la familia, no sirve de nada si tus padres son creyentes, no sirve de nada si naciste en un hogar cristiano, no sirve de nada si vas a una iglesia. Lo que sirve es tu identidad como hijo de Dios. Eso es lo único que te habilita para entrar en el reino de los cielos. Así que los únicos que entran al reino de los cielos son los nacidos de nuevo. No los que han adoptado una nueva religión, vuelvo a repetirlo porque a veces luchamos con esto. No los que se cambiaron de un lugar a otro, no. Los nacidos de nuevo. Jesús le responde a Nicodemo en Juan capítulo 3 diciendo lo siguiente: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. O en el versículo 5 le dice: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo. La única credencial que nos habilita para ser parte del reino de los cielos es nacer de nuevo. Renunciar a nuestra vieja ciudadanía del mundo y tomar la nueva ciudadanía como ciudadanos del reino de los cielos. ¿Y qué debo hacer, pastor, para nacer de nuevo? Bueno, no voy a meterme en el tema porque quiero ir al reino de los cielos, pero no quería dejar pasar esta oportunidad. La característica singular del nuevo nacimiento es la humildad. Reconocer que somos pecadores, que no tenemos esperanza sin Dios, que le hemos fallado a Dios, que le hemos dado la espalda y hemos vivido como se nos ha ocurrido, que tenemos una naturaleza interior que nos empuja al pecado constantemente, que nos tiene presos y cautivos y que no podemos ser libres por nuestra propia voluntad, que necesitamos aprender a cómo vivir, necesitamos que nuestra naturaleza sea transformada. Por eso es un nuevo nacimiento. Que nuestro corazón sea transformado y en consecuencia, por tener el corazón transformado, toda nuestra manera de vivir sea transformado. Jesús puso un ejemplo tan bonito en Mateo capítulo 19. Él dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. ¿Cómo es un niño? Un niño cree todo, un niño no. Yo a veces veo a los niños aquí en la iglesia cómo hacen amistad enseguida. No se andan mirando cómo visten, no se andan mirando el color de la piel, no se andan mirando el auto que maneja, no se andan mirando nada. Si son niños pueden compartir porque tienen la inocencia que Dios espera que los adultos tengamos. A un niño le contamos una historia y quien la cuenta es su papá o su mamá. El niño la cree porque alguien de autoridad me lo ha contado. Un niño cree, un niño es amable, es amigable, un niño no tiene malicia en el corazón. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Espera que seamos humildes y que corramos a los pies de la cruz para obtener la nueva ciudadanía, la ciudadanía del reino de los cielos. Cuando yo creo, una revolución ocurre en mi vida, un nuevo reino se instala en mí. Antes era avaro, ahora soy generoso. Antes era egoísta, ahora soy solidario. Antes solo me interesaban los placeres de este mundo, ahora me interesa lo que a Dios le interesa. Corazones y vidas transformadas por Dios. Y esto es un acto de la gracia soberana de Dios, un regalo no merecido. Se consigue por medio de la fe y no por obras. Se consigue por medio de la fe y no por las obras. Y aquel que cree, aquel que corre a la cruz, aquel que le pide al Señor el perdón de sus pecados, obtiene una nueva ciudadanía. Mira qué bonito lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese.
O Hebreos capítulo 13 dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad que está por venir. O como dice otro texto, somos peregrinos que se dirigen a una ciudad permanente. Estamos de paso por la tierra, pero este no es nuestro lugar, nuestra ciudadanía, nuestro documento dice ciudadano del cielo. Por eso la expresión venga tu reino es una expresión que tiene una connotación y un valor tan fuerte. Señor, yo soy ciudadano de ese reino y no veo el día, no puedo esperar el día en que ese reino se manifieste en toda su plenitud aquí en la tierra. Por eso los hijos de Dios estamos en el mientras tanto. No hemos llegado a casa. No hemos llegado al final de nuestras vidas. No hemos llegado al cumplimiento de todas las pruebas. Estamos en el mientras tanto. En el mientras caminamos. Y en el mientras caminamos en la vida, mientras recorremos los años por venir en la vida, honramos y servimos a Dios, pero ese no es el fin. El fin de los hijos de Dios es habitar en ese reino eterno, inconmovible, al lado del Señor por los siglos de los siglos. Venga tu reino. Venga tu reino. Ahora, ¿cómo afecta esto del reino de los cielos a mi vida? Bueno, en primer lugar, el reino de los cielos transforma mi vida. El venga tu reino, el establecer el reino de los cielos en mí, en mi corazón, en mi vida, produce un cambio. Cuando Cristo vino a mi corazón, su reino se estableció en mí. Jesús trajo con él el reino celestial a mi frágil y trastornada vida. Cambió mis valores, cambió mi manera de ver la vida, de vivirla. Porque su reino vino sobre mi vida y sobre la tuya. Así que la llegada del reino de los cielos a una vida produce indudablemente una revolución. Es imposible, es realmente imposible que alguien que haya creído en Jesús pueda seguir viviendo de la misma manera que vivía antes de conocerle. Es imposible, no puede existir tal cosa, no existe tal cosa. Tiene que haber una revolución. Si vos querés realmente saber si te has entregado al Señor, mirate cómo eras antes de hacer tu oración de fe y cómo sos ahora. Si vos podés ver de que ha habido una revolución en tu interior, que antes te era fácil cometer ciertos pecados y ahora no los podés hacer o te cuesta o luchás, es que algo pasó en tu vida. Hay una revolución interior porque tu ciudadanía ha cambiado. Los valores han cambiado. Cuando decimos venga tu reino, los valores cambian. Ya no valoro las cosas de la misma manera que lo hacía antes de conocer al Señor. Obedecemos y entendemos lo que significa vivir en las leyes del reino de los cielos. Hay un cambio de conducta. Ya no vivo como antes. Ayer estábamos con Guada, un ratito en la tarde bajé a estar con ella un ratito, estábamos solos y vimos un pequeño reportaje que le estaba haciendo un canal secular a un expreso, ahora estaba libre. Y él contaba que él vivió desde pequeño en robos, en delitos a mano armada, con violencia y con un montón de cosas, y por eso entró a la cárcel. Pero cuando conoció al Señor, dice que de un día para otro, obviamente que no en todos los casos se da igual, pero dice que su vida cambió por completo. Dice que los otros presos le decían, ¿qué te pasó a vos? ¿Dónde estuviste? Dice que lo único que podía decir él era, me encontré con Jesús, me encontré con Dios. No puedo explicárselo de otra manera que con esta simple frase, me encontré con Dios. Y dice que al principio lo cargaban, lo molestaban y no creían que esto era real, hasta que comenzaron a ver su conducta. Un día dice que estaba tomando clases ahí en la cárcel, terminando sus estudios, y se trajo una goma de borrar que no era suya. Y cuando llegó a su celda y se dio cuenta que en su cartuchera tenía una goma de borrar que no era suya, sintió mucha vergüenza. Escúcheme, un ladrón. Le daba vergüenza por tener una goma de borrar que no era suya. Dice que al otro día
cuando llegó al aula, se paró al frente y dijo, siento mucha vergüenza, ayer me llevé una goma de borracho, un preso, imagínense. ¿Qué es lo que había ocurrido? Una revolución en su corazón. El reino de los cielos había llegado a su vida. La conciencia del mal se había renovado. Esa conciencia del mal que está ausente en el que no conoce a Dios. Pero en aquel que ha nacido de nuevo y ha entrado en el reino de los cielos, tiene la conciencia del mal agudizada. No puede pecar libremente. No puede hacer las cosas mal sin importarle, porque el reino de los cielos ha llegado a su vida. Mire, le voy a decir una intimidad. Una intimidad le voy a decir. A veces me pregunto, ¿por qué faltan los platos, los vasos, las jarras, los cubiertos en la cocina de la iglesia? ¿Por qué desaparecen? ¿Por qué desaparece el papel higiénico en el baño de atrás y tenemos que estar constantemente? ¿Alguien se lo lleva? Y yo le doy una sola respuesta. No tengo otra para darle. Evidentemente, dentro de la congregación hay personas que necesitan conocer al Señor. Tal vez sea difícil de aceptar, tal vez sea... Pero si no te incomoda llevarte algo que no es tuyo, si no te incomoda que tu hijo llegue a tu casa con un celular que no es el suyo y que te diga que lo encontró en la calle y no tenga la voluntad de devolverlo, sino que vean con una oportunidad para ganarse 30,000 pesos gratis. Si tu hijo lleva una prenda que no es la de él y no tratas de hacer todo lo posible por averiguar a quién le pertenece, si esas cuestiones domésticas y comunes no están ejercitándose en tu casa, es porque probablemente hay cosas que no estén funcionando bien en cuanto al reino de los cielos en tu hogar. Cuando llega el reino de los cielos hay un cambio de proyectos, hay un cambio de deseos. El que ha nacido de nuevo y ha entendido de qué se trata, se esfuerza por reflejar la gloria de Dios, por bendecir a otros. No tiene problemas con la tarea asignada, todo lo ve como una manera de honrar a su rey. Aquel que siendo rey se hizo hombre y fue hasta la cruz para darnos vida eterna. No le importa si tiene que cocinar, si tiene que predicar, si tiene que barrer la iglesia, si tiene que ofrendar, si tiene que diezmar. No le importa porque ve oportunidades de poder servir a otros. La llegada del reino de los cielos a una vida produce un cambio de transformación absoluto. El Señor nos sacó del reino de la oscuridad y nos llevó al reino de su amado Hijo. Así dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Hace un ratito le pedí permiso a un hermano para contar el testimonio sin nombrarlo, por lo que fuera, no importa. Pero hay un hermano aquí entre nosotros que durante muchos años estuvo metido en la drogadicción, entre otras cosas. Muchos años estuvo metido en adicciones muy fuertes. Pero él dice que un día conoció al Señor hace muy poquito, hace algunos meses atrás solamente. Conoció al Señor. Y que un día, después de que conoció al Señor, estaba en una ronda con sus amigos. Y como habitualmente lo hacen los amigos que consumen, estaban consumiendo y estaban pasando su pitillo bueno, eso que usted sabe, ¿no? Esa plantita verde, marihuana. Y estaban ahí, y dice que cuando llegó a su mano para hacer lo que hacía habitualmente, junto con todos sus amigos, él tomó con una mano el cigarrillo y lo pasó al que estaba a su lado. Porque él se había dado cuenta de que había ocurrido una revolución en su interior, de que ya no era el mismo, de que algo se había transformado en él, de que ya no tenía el deseo y la necesidad que había tenido casi el resto de su vida, que su naturaleza había cambiado, que aquella naturaleza que solo sentía alivio a través de la adicción, ahora sentía alivio a través del Rey de Reyes que había llegado a su vida y del reino de los cielos que se había trasladado a su corazón. Eso era lo que producía la diferencia. Por eso, mi hermano, es tan profunda la expresión, venga tu reino. Señor, venga tu reino a mi vida. Que vos seas de verdad el rey de mi vida. Que ese soberano que reina sobre todo lo que existe, reine sobre mis decisiones, sobre mis valores, sobre mi manera de ver la vida. Que seas de verdad el rey de mi vida.
Así que la llegada del reino de los cielos lo primero que transforma es al individuo. Es lo primero que transforma al individuo. Lo segundo que transforma el reino de los cielos es a la familia. El hogar comienza a cambiar. La manera de hablar cambian. Las relaciones cambian. El cariño entre los miembros de la familia cambia. La atención cambia. Todo cambia porque el reino de los cielos ha llegado a casa. El rey habita en casa. En los valores del reino hay algo que ocurre y en esto podemos dar testimonio con Guadalupe. Cuando el reino de los cielos comienza a reinar en medio del hogar, las cosas cambian. El problema es que si en los padres no reina el Señor, es imposible de que el reino de los cielos llegue a ese hogar. Puede haber algún hijo convertido, pero es imposible que el reino de los cielos llegue a ese hogar. Pero cuando los padres realmente se entregan al Señor y Jesucristo reina en sus vidas, el reino de los cielos llega al hogar. Ya no se habla de la misma manera, ya no se miran los mismos programas de televisión, ya no se expresan de la misma manera, ya no se buscan las mismas cosas. Hay oración en casa, hay lectura de la palabra en casa. Damos gracias por los alimentos, porque el reino de los cielos ha llegado al hogar. ¿Cuántos padres pueden decir conmigo: Señor, venga tu reino a mi casa? Venga tu reino a mi hogar. Venga tu reino. Quiero dar la oportunidad. ¿Había un micrófono? ¿Dónde están los micrófonos? ¿Me los chorearon? Aquí está, gracias. Quiero tomar un testimonio a una familia. Estamos comenzando un grupo que en realidad nos enteramos hace poquito de que ya teníamos presencia ahí en Cruz de Caña a través del trabajo que están haciendo Oscarcito y Grilla hace un tiempo, pero hubo un grupo de hermanos que nos ha pedido que vayamos a atenderlos y ya hemos comenzado otro grupo en Cruz de Cañas hace algunas semanas y de a poquito estamos ahí con Guada yendo los viernes y poniéndole un poquito de ganas, de pimienta al asunto. Pero este viernes que pasó, Guadalupe pidió que contaran testimonio y uno de los matrimonios contó un testimonio y la verdad que nos impresionó. ¿Cómo cambió su casa desde que el reino de los cielos llegó a ese hogar? Así que le quiero pedir, por favor, si se animan a pasar. Gabriel, Patri, ¿vienen? ¿Sí? Sin vergüenza. Vamos, dos preguntas le voy a hacer. Número de la cuenta del banco y... Ah, no, mentira. Vamos a hacerlo así como medio breve, ¿no? ¿Sí? A ver, a cualquiera de los dos. ¿En qué creían ustedes antes de conocer al Señor? Hola, te saludo para el Señor. Yo soy Gabriel. Hace poquito estoy en Camino del Señor y no creí en nada, no iba a ningún lado, así que era el gauchito Gilla, digamos. Les cuento que hicimos un viaje a verlo allá y lo teníamos en nuestro emprendimiento, así que bueno, creímos en él, que al poquito tiempo bueno, lo sacamos. Gracias a Dios. ¿Cómo estaba Gabriel, la familia, cuando estaban, o Patricia, cualquiera de los dos? ¿Cómo estaba el matrimonio en esa época cuando el Señor no estaba en casa? Y estaba destruido, era pelea todos los días, no comían, nos sentábamos a la mesa y era pelea, y bueno, yo conocí a Dios a través de él porque fue primero él el que llegó a Dios, y no me arrepiento porque me había traído. Igual primero le hacía la vida imposible, que no quería en la iglesia, yo lo dejaba acá, lo quería dejar, no lo quería llevar de vuelta a casa, yo me voy a casa, pero conocí a Dios y todo cambió para mí. La primera que quiero estar en la iglesia, en las oraciones, todo, soy yo y no me gusta a mí llegar tarde. Y es un problema con él porque a última hora siempre ando corriendo. Una sola cosa que puedas resaltar que ha cambiado o en tu vida, o en tu familia, o en tus hijos, desde que el reino de los cielos llegó a tu casa, y lo mismo para Gabriel. Una sola cosa. ¿Cómo puedes decir esto fue tremendo? Bueno, en mi vida, bueno, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, que era una pelea.
y ahora se trata de hablar las cosas, estamos mejor. Y también mi hermana, yo tengo una hermana que la nena no caminaba, le habían dicho que atrás, a través de varias sesiones de rehabilitación iba a poder caminar. Y ella empezó a venir a la iglesia primero que yo con él, y al poquito tiempo le manda mi hermano un video a nosotros que la nena estaba caminando. Ahí está, la nena camina de por medio. Pero eso lo hace Dios. Amén. ¿Y vos, Gabriel, qué podés decir? No, yo en mi vida cambió mucho. Como dijo ella, en casa había platos voladores porque cuando íbamos a comer volaban los platos, o me iba yo sin comer o ella. Y tenemos 2 hijos adultos ya. Escuchaban ellos y a veces no comían tampoco. Ahora no, se come, se ora. Desde ese momento cambió mi vida. También yo era por ahí medio... me ponía mal, los trataba mal, los chicos, así que bueno, ahora no, ya los hablo. Nuestra hija ya la vamos a traer, me prometió que el domingo venía, así que el viernes ahí allá a nuestro hogar, a la reunión que vamos a hacer nosotros, si el pastor lo permite, lo vamos a esperar a él. Así que bueno, cambió mi vida. La economía también está haciendo cosas grandiosas. Hemos hecho cosas que es imposible explicar. Sin un peso hemos tenido lo que queríamos. Así que bueno, les aconsejo que sigamos en el camino del Señor. Me da gusto ver muchas caras conocidas de allá del norte que yo no sabía que iban a la iglesia. Así que bueno, le agradezco todo esto al Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Así que, hermano, hermana, deja de pelearte con tu esposo, con tu esposa, y hace esta oración todos los días. Venga tu reino. Señor, que comiences a reinar en mi casa. Porque cuando el reino de los cielos llega a mi vida, cuando el reino de los cielos llega a mi hogar, cuando el reino de los cielos se hace real en mi entorno, el reino de los cielos, que es un reino de poder, trae transformación. El reino de los cielos también se manifiesta en su iglesia, cuando la iglesia predica el evangelio, cuando la iglesia discipula a sus miembros enseñándoles cómo vivir como creyentes, cuando la iglesia ora por los enfermos, cuando libera a los endemoniados, el reino de los cielos se manifiesta. Y esa iglesia predicando el evangelio a los individuos y transformando familia y uniéndose para predicar el reino de los cielos, transforma sociedades. Lo voy a decir de vuelta porque van a aparecer durante estos meses varias ideas por ahí dando vuelta. La sociedad no se cambia con leyes más justas. La sociedad no se cambia teniendo gobernantes cristianos. La sociedad se cambia cuando el reino de los cielos es establecido en el corazón de hombres y mujeres y viven de acuerdo a ese reino. El reino de los cielos no se impone a través de leyes que regulen más justamente. El reino de los cielos se acepta por voluntad, con gozo, con paz, con poder para que transforme la vida individual y luego todo lo que le rodea. Por lo tanto, no necesitamos más políticos cristianos. Lo que necesitamos es cristianos en todos los ambientes de la sociedad. Necesitamos cristianos electricistas, necesitamos cristianos albañiles, necesitamos cristianos almaceneros, empleados, carniceros, panaderos, jefes, empleados. Que cada cristiano establezca el reino de los cielos donde esté. Eso es lo que necesitamos. Es una ilusión eso de que va a cambiar cuando tengamos políticos cristianos. Mentira, la historia lo comprueba. Porque el problema no está ahí. En el año 2002 conocimos con mi familia la ciudad de Almolonga. Nombre raro, ¿no? Almolonga. Pero bueno, se llama así, Almolonga. En Guatemala, una ciudad que en unos pocos años fue transformada por el poder de Dios. Había una deidad allí llamada Maximón, a los cuales los indígenas, una ciudad con mucho indígena, le daban whisky, le daban cigarrillos, ofrendaban sus vidas, le daban dinero. Imagínense, los chamanes estaban felices.
Fumaban, tomaban, vivían gratis gracias al bicho ese que tiene. Pero toda la ciudad estaba atrapada en el alcoholismo, en el tabaco, en la promiscuidad sexual, llena de prostíbulos, llena de cantina, llena de un montón de porquería, hasta que el evangelio llegó a la ciudad de Almolonga y comenzó a transformar el corazón de individuos que transformaron su familia, que se convirtieron en iglesias y que comenzaron a predicar el evangelio. En pocos años toda la ciudad fue transformada por el poder de Dios, y lo que era un valle de miseria se transformó en un valle de prosperidad, donde dicen, yo no sé si hay imágenes de eso, Belú, ¿había? ¿Sí? Donde, a ver si hay alguna imagen ahí, miren. No me lo contaron eso lo vi yo con mis ojos. La zanahoria parecían canopla para meter los planos en mi época, ¿se acuerdan los que hicieron en la escuela técnica, no? Una cosa impresionante. ¿De dónde vino eso? Una tierra redimida. El Señor salvó a los individuos, estableció su reino en la casa, en los hogares, levantó una iglesia, redimió una tierra maldecida y el poder de Dios se manifestó para la gloria de su nombre en ese lugar. Por eso a veces nosotros luchamos con el enemigo equivocado. Nosotros necesitamos tomar decisiones para que venga su reino sobre nuestras vidas, para que venga su reino sobre nuestra casa, para que venga su reino sobre nuestro matrimonio, para que venga su reino sobre nuestros hijos, para que venga su reino. Dentro de poquito, mi hermano, usted va a tener que votar, igual que yo. Piensa quién va a votar. Por lo menos personas que no sean anticristianas abiertamente, sosteniendo y defendiendo agendas en contra del Señor y defendiendo principios en contra del Señor. Este mundo no se transforma con los políticos. El poner la esperanza en determinado partido político o en determinado candidato es una locura. Este mundo se transforma cuando el reino de los cielos llega al corazón de una persona y esa persona comienza a establecer el reino de los cielos en su vida, en su familia, en su trabajo, en su entorno. Cuando el empleado es un empleado cumplidor, un empleado honesto, un empleado confiable, cuando el jefe paga salarios justos, cuando hace lo que tiene que hacer conforme al reino de los cielos, ahí la sociedad cambia. Cuando los corazones de los hombres y de las mujeres se rinden ante el Rey de Reyes y el Señor de señores y comienzan a vivir bajo el reino del Señor. El Señor está viniendo. El reino de los cielos está viniendo. La oración dicha u orada por los creyentes a lo largo de la historia se está por cumplir. El venga tu reino cada vez está más cerca de forma plena y completa. El Rey viene a establecer su reino. Su llegada está cerca. Y todos los que lo amaron y le sirvieron se alegrarán. Pero los que lo rechazaron y se avergonzaron de él no tendrán esperanza. Dice Marcos capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Ahora cuando oramos, venga tu reino. Señor, que podamos vivir la realidad de tu reino aquí en la tierra en este mientras tanto, para que tu nombre sea glorificado. Así que termino este mensaje haciendo algunas preguntas y observaciones. En primer lugar, ¿está el reino de los cielos en mí? Yo puedo detectar en mi manera de vivir, en mi manera de pensar, en mi manera de evaluar la vida, en mi manera de escoger lo correcto y lo incorrecto. Puedo percibir en mi vida, puedo detectar en mi vida de que el reino de los cielos está en mí. ¿Puedo decir que soy una persona que trata de practicar el reino de los cielos en cada cosa que hace? En segundo lugar, ¿está establecido el reino de los cielos en mi hogar? En mi hogar se habla como cristiano. Alguien me contó hace un tiempo diciéndome, fui a visitar a una persona y no importa quién. Dice la cantidad de malas palabras que decía ese hermanito. No era hermanito, era primo, cuanto mucho.
La cantidad de malas palabras que decía esa persona era... ¿Cómo se habla en casa? ¿Cómo nos referimos unos a otros? ¿Cómo nos hablamos unos a otros? ¿Reflejamos el reino de los cielos con nuestra manera de hablar? ¿Con nuestra manera de tratar a nuestros hijos? ¿Con nuestra manera de tratar a nuestra esposa, a nuestro esposo? ¿Se refleja el reino de los cielos? Así que algunas aplicaciones para terminar el mensaje de esta mañana. En primer lugar, si no podemos detectar en nosotros, no es algo obligatorio, yo no puedo comportarme de una manera diferente a mi naturaleza. Cuando yo detecto que en mi vida me da lo mismo vivir de cualquier manera, es simplemente porque la naturaleza de Dios no vive en mí. Porque yo no tengo que forzarme como en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto a cumplir ordenanzas que van en contra de mi naturaleza. Yo lo que necesito primero es la naturaleza de Dios en mí para luego comenzar a vivir como Dios desea. Así que lo primero que necesito es determinar si realmente el reino de los cielos ha llegado a mi vida, si he creído, si he entregado mi corazón de verdad, si de verdad en arrepentimiento he ido a la cruz de Cristo para recibir el perdón de mis pecados y su gracia me ha alcanzado. Así que lo primero es preguntarme a mí mismo, ¿a qué reino pertenezco? ¿Quién es el rey de mi vida? ¿Quién rige los valores y dirige mi vida? En segundo lugar, necesitamos que ese reino o eso que reina en mí se exprese hacia las vidas de los demás. Que los demás sean importantes para mí porque son importantes para Dios. Esforzarme y sacrificarme por el bien de los demás porque así lo hizo nuestro Rey. Dejó su trono de gloria para venir a convertirse en un ser humano y morir en una cruz por amor a vos y a mí. Ese es el ejemplo máximo. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice el libro de Filipenses. Tercero, necesitamos como hijos del reino de los cielos buscar con esmero la reconciliación, el perdón. Dejar de hacer cualquier comentario o actitud que pueda traer enojos, enemistades, pleitos, problemas. Por último, cuando oramos, venga tu reino, le estamos pidiendo a Dios que su voluntad se haga en nuestras vidas, que su voluntad se haga en nuestras familias, que su voluntad se haga en la iglesia y por medio de su voluntad, que su luz brille en este mundo para que otros también puedan responder a su amor. ¿Cuántos dicen en esta mañana, Señor, venga tu reino? ¿Amén? ¿Amén? Si yo preguntara en esta mañana, no lo voy a hacer porque ya tenemos que irnos, se nos enfría la comida. Pero si yo preguntara en esta mañana, como hice con el hermano Gabriel y la hermana Patricia, yo le dijera, yo necesito que pasen acá 4 o 5 hermanos que me vengan y me digan de qué manera el reino de los cielos impactó sus vidas. ¿Cuáles son aquellas cosas que pueden decir, antes era esto y ahora soy esto porque el reino de los cielos ha llegado a mi vida? ¿Cuántos pueden hacer esto? A ver, levante su mano. Sin temor. El resto tiene que hacerlo, hermano. Bueno, a ver qué pase. No, mentira. Necesitamos que el reino de los cielos llegue a nuestro hogar. Necesitamos que el reino de los cielos llegue a nuestra vida. Necesitamos que el reino de los cielos sea una realidad en cada uno de nosotros. Venga tu reino. Venga tu reino. Un reino de justicia, un reino de paz, un reino de sanidad, un reino de perdón, de reconciliación, un reino precioso cuyo rey es inigualable. Amén.